Bueno, entonces estamos en la clase de teoría de la comunicación 1, en la que el objetivo, la meta, es hacer una especie de mirada global de cierre de el tema dedicado a lo que se conoce como los estudios culturales de la escuela de Birmingham. Eh, También se denomina, se sostiene para la denominación de esta corriente la expresión en inglés, los Cultural Studies, y los estudios culturales, los denominados estudios culturales, la Escuela de Birmingham se originan en el año 1964 con la creación del Centro de Estudios Contemporáneos Culturales o Estudios Culturales Contemporáneos, el Center of Contemporary and Cultural Studies, en la Universidad de Birmingham. Y las figuras más destacadas, por lo menos de la primera generación, son Raymond Williams, Edward Thompson, Richard Hogarth, y ahí como una bisagra entre la primera y la segunda generación, Stuart Hall. Nosotros vamos a concentrarnos sobre todo en la primera generación, nos hemos concentrado en la primera generación, aunque también vamos a enunciar, perdón, se ha enunciado ya, lo voy a reiterar yo, las llamadas temáticas, las tres principales temáticas de la segunda generación de los estudios culturales, y nos vamos a quedar en una de ellas. Ya vamos a ver cuál es. Bueno, el entorno de el contexto social y cultural, el contexto histórico en el que surgen los estudios culturales de la Escuela de Birmingham es muy particular, porque es el contexto de los años 60, que es un contexto histórico, social, político, cultural, de mucha efervescencia, de mucha ebullición, pero sobre todo en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, la intervención de Estados Unidos que precipitó el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero también la intervención, la participación de Estados Unidos en la recuperación económica europea, provocó la expansión de la cultura de masas estadounidense. En un momento en el que, hacia ya la fin de las décadas de los 40 y durante los 50, ya se había puesto en marcha la televisión, es decir, el espectáculo audiovisual característico hasta ese momento en los espacios públicos destinados a ello, que era el del cine. El espectáculo audiovisual pasa al espacio doméstico con la televisión. Entonces, de la pantalla grande cinematográfica a la pantalla pequeña de la televisión. Esas dos primeras pantallas del mundo contemporáneo, la pantalla cinematográfica, la pantalla televisiva. Cierto que todavía en aquel momento la televisión por aire, porque recién en los 80 comienza ya a ponerse en marcha la televisión por cable. Y luego, claro, las pantallas de nuestra vida hasta la actualidad fueron la del monitor del ordenador o de la computadora, la pantalla del iPad o de la tablet y la pantalla del teléfono celular, del móvil, del iPhone, del smartphone, hasta la fecha. Claro que esto ya lo dijimos en algún momento, todas estas pantallas, todas las pantallas de la vida contemporánea, de la era contemporánea, convergen en la pantalla del smartphone. Y les decía que ese entorno, porque claro, los antecedentes de los estudios culturales, podemos mencionar que un antecedente es la obra de Frank Raymond Lewis. Aquí pongo el nombre, Raymond. Los Raymond eran bastante, ese nombre tenía mucha presencia dentro de los estudios culturales. Frank Raymond Lewis, que es un intelectual que vivió entre 1895 y 1978, y en
en los años 30 él publica un trabajo, precisamente se publica en 1930, que se llamaba Civilización de Masas y Cultura Minoritaria, Mass Civilization and Minority Culture. Y en ese libro, Lewis, que uno puede decir que ese libro de 1930 de Lewis es el antecedente de los estudios culturales, él plantea su principal interés es analizar el impacto que tiene sobre las culturas tradicionales, el impacto que tiene las expresiones, lo voy a usar lo voy a decir en términos que lo dice Lewis, las expresiones culturales del capitalismo industrial. ¿Cuáles son las expresiones culturales del capitalismo industrial? Bueno, el cine, la televisión, la publicidad, pero sobre todo en la época de Lewis, 1830, la televisión todavía no existía, y para Lewis la principal expresión cultural del capitalismo industrial estaba en el cine. Pero lo que le interesaba a Lewis era el impacto que esas expresiones culturales del capitalismo industrial, el impacto de esas expresiones en las formas de la cultura tradicional de los sectores populares de la población. Pero no solamente los sectores populares, sino también las élites, lo que podríamos llamar la cultura culta o la cultura ilustrada. Además, era un momento en Inglaterra, la Inglaterra inmediata anterior a la Segunda Guerra Mundial, donde por reformas que se producen en el sistema escolar se expande, la escolaridad se expande por toda la población inglesa, y eso hace que aumenten las condiciones de lectoescritura favorable para que más público, más gente, consumiera más productos de esas expresiones culturales del capitalismo industrial. Y a partir de los años 50, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, se expande el sistema cultural gracias a un movimiento pedagógico a cargo de educadores en Inglaterra, educadores que provenían de sectores de recursos modestos de las clases bajas. Es decir, estos educadores que promueven un movimiento de expansión del sistema, un nuevo movimiento pedagógico, es interesante porque esos educadores que promueven y movilizan esta corriente pedagógica que se pone en marcha a partir de los años 50 en Inglaterra provienen de sectores de la clase media-baja o sectores de la clase trabajadora, lo cual hace que estos educadores valoraban, estimaban los gustos de las y los estudiantes de los sectores obreros. Entonces, esa es la base, sobre la cual, el terreno abonado sobre el cual se plantan y se consolidan y se desarrollan los estudios culturales de la Escuela de Birmingham a partir de la fundación de este instituto, de este centro de estudios contemporáneos culturales que se produce en 1964. Bueno, lo digamos así ya lo más explícitamente, aunque en esto que les acabo de decir ya va dicho, ya fue dicho, como la misma denominación de esta corriente lo dice, el principal aspecto, objeto de estudio, es la cultura, pero también podríamos decir las culturas, porque el enfoque de los estudios culturales es un enfoque antropológico, un enfoque etnográfico. Pero el principal aporte de los estudios culturales en su
primera generación, esta generación que surge en los años 50 y se nuclea en el Centro de Estudios Contemporáneos Culturales, fundado en el 64, el principal aporte es llamar la atención sobre una forma cultural o formas culturales propias y características de los sectores trabajadores o sectores obreros, o lo voy a decir en inglés como lo decían los integrantes de la primera generación de los estudios culturales, la working class, la clase trabajadora, la working class. Si ustedes tienen en mente, y más vale que la tengan, la noción de cultura que tenía la teoría crítica de Frankfurt, la noción de cultura con la que trabajaba la teoría crítica de Frankfurt, era una noción de cultura relacionada con las artes, con la literatura, con la música clásica, con la pintura, con la escultura, etc. Lo que diríamos hoy cultura culta o cultura ilustrada. Con respecto a esa cultura, según la teoría crítica de Frankfurt, sobrevenía la falsa cultura, la promovida por la cultura de masas. Todo esto en términos de la teoría crítica de Frankfurt. Lo que aportan los estudios culturales es la noción de que en los sectores sociales de trabajadores, de obreros, en la working class, también hay una cultura propia, una cultura característica propia de el modo de vida obrero, del modo de vida de los trabajadores, de la clase trabajadora. Una cultura propia de la percepción del mundo de vida de estos sectores de la clase obrera. Y con esto surge, si bien los estudios culturales plantean el concepto, sobre todo Richard Hogarth, vamos a poner el nombre de Richard Hogarth, Richard Hogarth en su obra The Uses of Literacy, que acá fue traducido, la obra es de 1957, pero la traducción al español, que fue bastante tardía, es la clase obrera en la era en la sociedad de masas. La clase obrera en la sociedad de masas. En realidad no es tanto la sociedad de masas como la cultura de masas. El título original de Uses of Literacy, literacy es una expresión en inglés que hace referencia a las capacidades de lectoescritura, es decir, a las capacidades que se incorporan con la alfabetización. En ese libro de 1957, Hogarth aplica un método verdaderamente etnográfico porque él analiza la vida cotidiana, el día a día de la vida de los sectores de la working class, de la clase trabajadora, en sus casas, sobre todo en el espacio doméstico, pero también en eso que se había desarrollado a partir del fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, llamado el ocio, el tiempo libre. El ocio, que es lo contrario del negocio. El negocio, cuando uno está trabajando, es la negación del ocio. Entonces, el ocio es el tiempo libre, un concepto que surge, se cimenta, se consolida y se cimenta con los procesos de industrialización, pero además también con cómo los procesos de industrialización van incorporando dispositivos de automatización y se va reduciendo la jornada laboral. Entonces el tema es
em, cómo, cuáles son los comportamientos, los hábitos que que componen el ocio o el entretenimiento de las clases trabajadoras cuando no están trabajando. Y es entonces allí donde se hace evidente que en esos momentos del no trabajo, en los momentos del ocio, el tiempo libre, eh, comienza a concentrarse en un cierto tipo de consumo cultural. El consumo cultural de los bienes culturales producidos por los medios masivos de comunicación, la cultura de masas. Entonces, lo que a Hogarth le interesa en ese libro, la clase obrera este, en la sociedad de masas, pero en realidad sería la cultura de masas, son los cambios que va experimentando la vida cotidiana, ¿no? Las transformaciones en la vida cotidiana, en las prácticas, en los hábitos, en las costumbres, en los valores, en las creencias de los sectores obreros por el contacto de estos sectores con la cultura de masas en los momentos de tiempo libre, en los momentos de ocio. Ese libro se publica en 1957, The Uses of Literacy, es decir, la clase obrera en la sociedad de masas. En el año 1957 es el año en que se pone en funcionamiento la televisión en Inglaterra. Con lo cual, bueno, como dijimos, el espectáculo audiovisual que hasta ese momento era exclusividad del cine, la pantalla grande, de los espacios dedicados exclusivamente al cine, es decir, la sala cinematográfica, pasa a convertirse también en un espectáculo doméstico, en una pantalla pequeña dentro de las casas. Otro autor, que es Edward Thompson, Edward Thompson, uno de sus libros de mayor relevancia dentro de la producción de los estudios culturales de la primera generación es The Making of the English Working Class. Es un libro de 1963. Es decir, como notarán ustedes, estos intelectuales provenían de sectores obreros, provenían de los sectores de la clase trabajadora, habían formado parte de ese movimiento pedagógico, entonces estaban muy familiarizados con el mundo de vida obrero, del mundo de vida de los trabajadores de ese sector, de los sectores populares de la población inglesa. Y por eso volvían permanentemente a la caracterización, ¿no? de cuáles son los rasgos propios de la clase obrera inglesa, y por eso este libro fundamental para eso de Thompson, Edward P. Thompson, The Making of the English Working Class, o la formación de la clase obrera inglesa. Un gran libro. En ese libro, Thompson postula algunos de sus conceptos fundamentales. Uno de ellos es el concepto de experiencia. Concepto de experiencia como aquello que los sujetos viven, aquello que los sujetos practican con una gran intensidad vital, aquello en lo que la vida pulsa dentro de la vida cotidiana, ¿no? La experiencia. Es una palabra cargada de una significación muy particular dentro de los estudios culturales, la experiencia. La experiencia sería ese proceso por el cual percibimos
interpretamos, valoramos, encarnamos los hechos, los sucesos en los que participamos durante la vida cotidiana. El otro concepto que también elabora en ese libro Thompson es el concepto de conciencia obrera, pero cuidado con ese concepto, porque concepto obrera y también la estructura, el concepto de estructura obrera de sentir. Esa estructura obrera de sentir, ese concepto hace referencia a la manera que los sujetos que pertenecen al sector de la working class perciben e interpretan, valoran, pero también sienten eh, los sucesos, los hechos, las acciones, los estados en los que participan durante la vida cotidiana propia de su sector social. Ese concepto de estructura del sentir obrero o estructura del sentimiento la va a retomar el otro gran representante. Me pondría de pie porque, bueno, cada vez que uno menciona a este sujeto es como que, bueno, suenan trompetas, timbales, demás cosas. Raymond Williams. Raymond Williams, novelista, intelectual, y es la figura, el faro, ¿no?, de la primera generación de estudios culturales y uno de los intelectuales que más aporte ha hecho a no solo los estudios culturales, sino a todas las ciencias sociales y humanidades. Ese concepto de estructura del sentimiento la retoma Raymond Williams y la reelabora. Pero en el concepto original elaborado por Thompson, la estructura del sentir o estructura del sentimiento obrero, junto con la conciencia obrera, ello dio lugar luego a polémicas, por ejemplo, con otro intelectual, filósofo, Anthony Giddens, que si bien no pertenece orgánicamente a los estudios culturales, eh, pero sí, además tenemos que decirle que, recordarles que la base ideológico-política y filosófica de los, por lo menos de esta primera generación de estudios culturales, es el marxismo. Entonces, cuidado porque ahí precisamente conciencia obrera y estructura del sentir obrero, estructura de sentimiento obrero, suena mucho a conciencia de clase, y que es un concepto fuerte del marxismo. Entonces hay toda una polémica entre Williams, Thompson y Anthony Giddens posteriormente, con respecto a si estructura del sentir obrero o conciencia obrera equivale a conciencia de clase en el sentido marxista, porque precisamente lo que se le imputa a estos intelectuales de la primera generación de los estudios culturales es que ellos hablan de esa estructura del sentir, hablan de conciencia obrera, pero que eso no coincide con el concepto de conciencia de clase, porque precisamente recordarán ustedes que según el diagnóstico marxista, las clases dominadas, la clase trabajadora, por lo general se halla en un estado de alienación, no tienen conciencia de clase. Estado de alienación que es propio del sistema capitalista. Ahora, este concepto de estructura del sentimiento, este concepto de conciencia obrera, el concepto de experiencia, son conceptos totalmente identificables, afines a esta idea, este enfoque, esta mirada antropológica, diríamos, etnográfica de los estudios culturales de Birmingham, en la medida en que lo que les interesa a estos intelectuales de la primera generación es ese mundo cultural o esa cultura propia del mundo de vida de la clase trabajadora. Y les interesa eso en términos eh, de cultura. Por eso el principal aporte de los estudios culturales en su primera generación es el concepto de cultura obrera o cultura de la clase trabajadora, que va a dar lugar luego a un concepto, sobre todo ya en la versión latinoamericana de los estudios culturales, va a dar lugar a un concepto muy complejo,
muy discutido hasta la fecha, que es el concepto de cultura popular. Porque chicas, chicos, chiques, ¿qué pomo es la cultura popular o qué viene siendo la cultura popular? ¿Dónde está? ¿Dónde se halla? ¿Qué es? Para eso tenemos que retomar el concepto antropológico de cultura. Sistema de creencias, valores, prácticas, hábitos, a través de los cuales se manifiestan esas creencias y valores, producciones simbólicas y producciones materiales, formas de ocupar el tiempo y el espacio propias de una comunidad, de un grupo humano, de una sociedad en un espacio-tiempo determinado. Eso es cultura en un sentido antropológico. ¿Sí? Entonces, si hablamos, porque claro, Thompson, pero sobre todo Hogarth, tiene esa visión, diríamos, de bloque, de que bueno, pero claro, porque es una visión clasista. La clase trabajadora, la working class, lo que en Estados Unidos se llaman los blue collars, porque el color de los mamelucos, de los trabajadores fabriles, era tipo azul, ¿no? Para diferenciarla del trabajo de los white collars, que son los de los cuello blanco con corbatita, ¿sí? Entonces, la cultura de la clase trabajadora, la cultura del sector social que vive de su trabajo, la cultura obrera, era identificable con la cultura del obrero fabril, del obrero de la fábrica, pero tenía una visión muy monolítica, o sea, Hogarth, Thompson, pero sobre todo Hogarth, tenía esta visión monolítica, demasiado homogénea, de un sector social determinado, un sector social determinado por su condición laboral. Ahora, si esa noción de cultura obrera o cultura de la clase trabajadora es la base para que se elaborara posteriormente, sobre todo en la versión latinoamericana de los estudios culturales del concepto cultura popular, y entonces ahí ya empezamos a patinar, porque si la cultura popular es la cultura propia del pueblo, ahí entramos, porque claro, nos metemos en el berenjenal de qué cosa es el pueblo. Y si el pueblo se identifica, la noción de pueblo se identifica con un cierto sector social. Y si es así, ¿cuál sería ese sector social? ¿Y cuáles serían sus características? ¿Cuál sería su composición social? Además, cuando se acuña y se consolida el concepto de cultura popular, entonces queda claro el triángulo sobre el cual trabajan los estudios culturales. Cultura culta, las artes, la literatura, la escultura, la música clásica, etcétera. Cultura de masas, es decir, la producida por los medios de comunicación, y la cultura popular. Ese es el triángulo. Hoy en día, poco menos de un siglo después del surgimiento de los estudios culturales, ¿qué será la cultura popular? Y sobre todo, ¿qué será la cultura popular por fuera de la cultura de masas? Entiéndase, cultura de masas, ya lo dije, como decía Frank, Raymond Lewis, las expresiones culturales del capitalismo industrial o postindustrial. Es un problema que lo dejo ahí planteado y ya lo vamos a retomar, porque por supuesto se nos mezcla popular en el sentido cuantitativo y popular en el sentido cualitativo.
Cuando hablamos de lo popular en sentido cualitativo, estamos diciendo algo que es de consumo masivo, que genera una gran adhesión, una adhesión multitudinaria. De la cantidad. Si uno dice, algo es muy popular, es algo que es muy reconocido, o que es muy consumido, algo que genera una adhesión enorme, muy extendida. Y el otro sentido de popular, ya es un sentido no cuantitativo, sino cualitativo. Lo popular sería aquello propio del pueblo. Ah, sí, ¿qué es el pueblo? La comunidad, la totalidad de la población de una región, de una unidad político-geográfica, es decir, de una provincia, de una nación. País es lo mismo que nación, una región. Bueno, problema serio. Y ese problema se complica geométricamente cuando asociamos, viene el otro concepto últimamente muy meneado, agitado, llevado y traído como una especie de fetiche, sobre todo por los sectores neoliberales, usándolo en sentido negativo, que es el sentido de populismo. Todo el mundo habla de populismo y me parece un significante que se ha ido cargando de diversos significados, todos ellos muy imprecisos, pero bueno, ahí tenemos a los personajes del neoliberalismo agitando ahí el fetiche del populismo, planteando que el populismo sería el origen de todos los males de un país, de una nación, y si se mezcla con ideales ideológico-políticos determinados. Entonces es complejo hablar de cultura popular, porque eso implica hablar de lo popular, del pueblo y, joder, el populismo, qué tema. Vale, pero en su origen, el principal aporte entonces de los estudios culturales de Birmingham fue esta idea de que los sectores de trabajadores, los sectores obreros, los sectores proletarios, los sectores menos favorecidos de la sociedad, aquellos que viven de su trabajo, constituyen una forma cultural. Sus valores, sus creencias, sus prácticas, sus hábitos, sus formas de habitar el tiempo y ocupar el tiempo y el espacio, sus producciones simbólicas y sus producciones materiales constituyen una cultura. Ahora, lo que Hogarth en la clase trabajadora o el sector obrero, en la sociedad de masas, le interesa, es ver de qué manera la cultura obrera, la cultura de la clase trabajadora, sus hábitos, sus costumbres, sus valores, sus creencias, su forma de ocupar el tiempo y el espacio, etcétera, experimentan cambios, sufren mutaciones por el contacto con los productos de la cultura de masas. En concreto, la televisión, el cine y ese género musical que habían llevado a Europa los estadounidenses y que después los ingleses respondieron con una contestación maravillosa. Ese género es el rock. El rock en los 50 de Bill Haley y los Cometas y el de Elvis Presley, que luego, en los años 60, ya generaría la respuesta inglesa, ya saben ustedes, con las dos bandas emblemáticas del rock inglés que surgen en esa década, los Beatles y los Rolling Stones. Y después vendrían otros dos fenómenos musicales fundamentales de la cultura musical ligada a los sectores de trabajadores en crisis de desempleo por la aplicación de las políticas neoliberales del régimen de Margaret Thatcher, concretamente el punk. El punk inglés, que tiene un origen popular, a diferencia del punk norteamericano, que tiene un origen más de la vanguardia estética. ¿Mm? Y
y el punk en Inglaterra, el surgimiento del punk en Inglaterra con otro movimiento ligado a un sector oprimido, ¿eh? Los inmigrantes que habían inmigrado, que procedían de las ex colonias británicas, en concreto Jamaica, en concreto el reggae. El reggae. Pero retrocedemos un poquito, y es por eso que Hogarth en ese libro, Los usos de la lectoescritura, ¿para qué usan la habilidad de lectoescritura las clases trabajadoras? Entre otras cosas, para leer novelitas baratas. Bueno, ustedes se lo perdieron por milenios y centenios, eh, pero allá lejos de hace tiempo, incluso ni la profesora Hilardo, que la veo allí, porque es muy joven ella, y mucho menos el profesor Kotler, yo vengo siendo acá el único ente jurásico, eh, este, pero comenzaron a aparecer en los 40, en Europa, ya en los 30, ya en la época ya en la época de algunos autoritarismos como el régimen fascista de Mussolini, pero sobre todo en Italia, un poco menos en Alemania, pero también es cierto que ya sabemos lo funcional que fue el cine para el afianzamiento de estos regímenes, ¿no? Para la propaganda nazi, para la distracción promovida por el cine de evasión por el régimen fascista. Pero también comenzaron a aparecer una literatura barata, barata entre comillas, porque era barata, pero además una literatura fácil, de procesamiento fácil, que o eran versiones aligeradas, resumidas y alivianadas de obras de la literatura clásica, tal que pudiera ser del consumo más amable, menos complicado, más liviano para los sectores más populares, pero también una ficción de una literatura liviana, de evasión, en unos libritos impresos en un papel muy, que se ponía amarillo, un papel de pulpa, pulp. Eso dio lugar a la expresión pulp fiction. Después, pulp fiction. Ficción barata, ¿no? Ficción, este papel de pulpa, que era un papel muy barato. Después Quentin Tarantino, director emblemático del cine postmoderno, tituló a su segunda película Pulp Fiction. Ficción barata. Qué lindo, empezó a andar WhatsApp de nuevo. Seamos felices. Chao chicos, me voy a tomar un champancito, una birra. Chao profe, nos vemos. Qué bueno, podré ver mis historias de Instagram, podré ver los Reels, los TikTok, toda esa cosa. Bueno. Ya vamos a hablar de qué papel jugaría todas estas redes sociales y plataformas en eso que sería la cultura popular, quién sabe, hoy en día. Entonces, por aquella época, en los 40, en los 50, en Europa, además del rock norteamericano, porque todavía no habían aparecido estos chicos flequilludos, ni tampoco los otros chicos que tenían simpatía por el diablo, por el demonio, ¿sí? Todavía no, sino que era Elvis Presley, eh, y las otras bandas de rock norteamericanos, Bill Haley y los Cometas. Sí saben el Bill Haley y los Cometas, ¿no? El rock alrededor del reloj, el rock de la prisión. Y todos en la prisión se pusieron a bailar el rock. ¿Sí? Vale. Hasta ustedes han bailado eso, en algún momento lo van a bailar. La profe, sí, la profe sí. Prende fuego la pista del baile. Entonces, bueno, los sectores populares que ya habían, gracias a la expansión de los procesos de alfabetización, ya estaban en condiciones de consumir, de poner en práctica consumos culturales de la cultura impresa y sobre todo de esta pulp fiction, de esta
ficción barata, que eran unos libritos hechos con papel barato de pulpa, de tapas flexibles, que generalmente eran novelitas de aventura, novelitas policiales, novelitas de la conquista del oeste y de los cowboys norteamericanos, novelitas bélicas y novelitas románticas. Había una autora española que se hizo hiper famosa por las novelitas románticas, que era Corín Tellado. ¿Se acuerda, profe, de la Corín Tellado? Bueno, pues estoy muy joven, no había nacido todavía. Mi madre leía esas cosas. No, yo también leí eso, ¿qué va a ser? Hay que confesar los pecados. Pero eran muy graciosas porque tiene esta cosa de, y ella lo miró con ojos lánguidos, envueltos en la neblina amorosa, y él con su brazo fornido sujetó su delgada cintura. Ay, pesadísimo, sí. Sí. Todo Y eso. un beso profundo coronó la noche. Era tremendo. Y esa ficción barata, claro que hay un momento en el libro de Hogarth donde él habla de cómo las clases trabajadoras comienzan a consumir este tipo de materiales. Además de la música de la rocola, los chicos de la rocola. La rocola, que era la máquina esta en la que uno ponía una monedita y suena, se ponen discos, ¿no? Sí, un aparato hermoso, precioso, además. Está muy bonito. Y que eso sonaba en las tabernas, en los pubs. Entonces lo que ocurre es que comienza a aparecer este concepto del ocio, primero, vida cotidiana, ocio, consumo cultural de productos de la cultura de masas. Y Hogarth se preguntaba, ¿cuál será el efecto cómo se altera la forma cultural propia de la clase trabajadora a través del consumo cultural de bienes culturales de la cultura de masas? Y ahí también surge un concepto en ese momento que es medio soso, pero que después adquiere otro sentido, que es el concepto de resistencia. Porque claro, insisto, hay un problema con Hogarth y hay un problema también con Thomson. No así con Williams, que se me hace que es mucho más, si bien yo admiro profundamente a Thomson, lo admiro profundamente, sobre todo por su concepto de experiencia, pero Hogarth tenía esta cosa, ya les dije, de una especie de visión muy homogénea, muy monolítica, de lo que de lo que es el sector social de trabajadores. Entonces, y además una mirada idealizadora, también que en términos de, si se quieren, de tradicionalismo. Porque donde Hogarth plantea que las formas culturales propias de la clase trabajadora ofrecen resistencia a la intrusión, el aluvión de los productos de la cultura de masas. Bueno, no sé, los chicos de la rocola parece que mucha resistencia no oponían. Pero bueno, está esta idea de que ciertos valores, ciertas creencias tradicionales propias de los sectores de trabajadores funcionaban como focos de resistencia al aluvión de los bienes culturales producidos por la cultura de masas. Luego sí va a haber, el concepto de resistencia va a pasar a otra significación que ya vamos a hablar de ella. Entonces verán ustedes de qué manera se diferencia radicalmente el concepto de cultura que tienen los estudios culturales, que aportan los estudios culturales, con el concepto de cultura que habían elaborado los de la teoría crítica de Frankfurt. Raymond Williams, que como les digo es el intelectual, el faro principal de los estudios culturales, escribe varios libros, voy a mencionar algunos de ellos: Cultural Society, Cultura y Sociedad, de 1958,
un libro muy interesante, lo leí hace mucho tiempo. ¿Cómo se llamó acá ese libro? No me acuerdo. Algo de sociología de la cultura, ¿no? Una traducción. Sí, así lo tengo yo como de sociología de la cultura. Sociología de la cultura, gracias, profe. Un libro ya de los 70, ¿no? No me acuerdo. Digo, la traducción al español. Un libro fascinante. Luego uno de los libros fundamentales de él, y uno de mis libros favoritos de Williams, que es The Long Revolution, La Larga Revolución, de 1961, donde ahí Williams también trabaja el concepto de experiencia. Y ya en esa época, Williams comienza a focalizar su interés en la producción, los productos de la cultura de masas, concretamente el cine, la televisión. Tal es así que en 1961 también él publica otro libro que se llama Communications, Comunicaciones, en la que él se interesa por la publicidad. Y luego uno de sus libros más famosos, que circuló muchos años en inglés y que recién tuvo una traducción muy tardía al español, Television, Technology of Cultural Form, Televisión, la tecnología de una forma cultural, es un libro de 1974, chiques. ¿Se imaginan lo que era la televisión en 1974? No tiene nada que ver con la televisión, bueno, nada que ver, unas cosas tienen que ver con la televisión actual, pero por supuesto no existía el cable, no existía el streaming, nada de eso. Además, ¿dónde se veía televisión? En el televisor. ¿Qué se veía en el televisor? Televisión, cosa que no pasa hoy en día. No toda la televisión se ve hoy en el televisor y no todo lo que vemos en televisor es televisión. Ese libro es de 1974, recién se tradujo, ¿qué? En los tempranos 2000 al español. Libro fascinante, pero una especie de arqueología de la televisión, o lo que era la televisión en esa época. Luego, uno de los libros fundamentales de Williams, ¿por qué? Porque es un libro que recopila, concentra gran parte de todo lo que de sus estudios previos, que se llama Keywords, Palabras Claves, de 1976. Y luego su libro Suma, la suma de su obra, que es Marxismo y Literatura, de 1977. En ese libro, Marxismo y Literatura, como había hecho también Williams en Keywords, en su libro anterior, Palabras Claves, Raymond Williams revisa y reelabora el concepto de cultura. Plantea el concepto de formaciones culturales y de formas emergentes, de formas residuales de cultura. Y sobre todo, revisa además, esto lo van a seguir viendo ustedes, ¿verdad, profesora? En Teoría de la Comunicación 2, revisa también la división marxista clásica entre base y superestructura. ¿Sí? Y el problema de la determinación, ¿sí? El problema de esta idea marxista de que son las bases económico-materiales las que determinan la superestructura. Es decir, ¿qué es la superestructura? La cultura. La cultura es el componente superestructural, y la base sería lo económico-material, y que esa base determinaría la superestructura. Es el concepto rígido, tradicional. ¿Voy bien, profe? Me estoy acordando de memoria. Sí, o sea, en realidad todos los estudios culturales ingleses hacen una revisión del marxismo. Vale, No es que lo acepten, no son marxistas ortodoxos. ortodoxos, sino heterodoxos, porque Exactamente. cuestionan bastante de los conceptos del marxismo. Por ejemplo, La y determinación. también la determinación, y también proponen y reformulan, por ejemplo, y usan mucho después el concepto de hegemonía, por ejemplo, que Ahí ya el voy. profe seguro va a desarrollar.
O sea, Ahí va, pero ver esto, son marxistas heterodoxos, digamos, porque exactamente, así es. cuestionan bastante de los conceptos marxistas. Yo sé que en teoría 2 originalmente Sí, trabajaban del tema de la determinación, nosotros trabajamos sí, el otro concepto que acaba de poner acá en el chat, profesor Kotler, alias Teoría de la Comunicación 1, eh, el concepto de hegemonía. Y ese concepto es fundamental. Ese concepto, sobre todo, lo relabora y lo explicita y lo analiza en este libro Marxismo y Literatura de 1977, Raymond Williams. Y ese concepto proviene de un filósofo marxista italiano, Antonio Gramsci, que aquí el profesor Kotler seguramente va a poner el nombre. Antonio Gramsci, que fue un filósofo marxista italiano, perseguido y encarcelado por el régimen del fascismo de Mussolini. Y ese concepto de hegemonía es un concepto que Gramsci elabora como alternativa al concepto de dominación. Mientras que, bueno, lo digamos, capaz que yo no lo voy a decir en términos tan gramscianos, pero sí lo voy a decir en términos Foucaultianos. Hablar de hegemonía y dominación es hablar de regímenes de poder, de cómo se ejerce el poder, de cómo se ejerce el poder. La dominación es un ejercicio del poder por coerción, por imposición. O sea, el eje es dominación, subordinación. La dominación es un ejercicio del poder por coerción, no cohesión, que es otra cosa, por imposición. Y ese ejercicio de poder, el de la dominación, es característico de los regímenes dictatoriales, autoritarios, también de los regímenes colonialistas, porque el poder se ejerce esto, ¿no? Por imposición, por coerción. Entonces, la dominación es un régimen de poder característico de estos movimientos, perdón, de regímenes dictatoriales, autoritarismos, regímenes de imposición del poder. Ahora, también la dominación es una forma de ejercicio de poder propia de ciertas instituciones, como las instituciones mediante las cuales el Estado monopoliza la violencia, es decir, llámese la policía y llámese la institución militar. Como alternativa a este régimen de ejercicio de poder está el concepto, que esto sí lo elabora Gramsci, el concepto de hegemonía. La hegemonía es también un régimen de ejercicio de poder, pero el poder ya no se ejerce por coerción, sino por acuerdo, por consenso, por delegación. Y es propio de los regímenes democráticos. Ustedes vieron que en los regímenes democráticos delegamos el poder en representantes. Entonces, la hegemonía, el poder, se ejerce por consenso, por delegación. Y ya no hablamos entonces, con respecto a la hegemonía, no hablamos de subordinación, si hablamos de subalternidad. Entonces, el eje de relaciones de poder en el eje de hegemonía es hegemonía, subalternidad. También una forma de definir la hegemonía es, ahora sí en términos gramscianos, hegemónico es el sector de la sociedad capaz de presentarse como representante de los intereses de la sociedad en su conjunto. Repito, hegemónico es el sector de la sociedad capaz de presentarse y de legitimarse como representativo de los intereses de la sociedad en su conjunto. Por eso es tarea de los sectores políticos partidarios construir hegemonía.
Miren cómo, por ejemplo, en el sistema político argentino, en la pendulación bipartidista que hay, peronismo, radicalismo, el radicalismo fue perdiendo su hegemonía y tuvo que construir hegemonía, y la construye mediante la alianza con un sector, que era el sector del PRO, crean lo que ahora se llama Juntos por el Cambio, y construyen hegemonía, tal que llegan al poder político mediante este ejercicio electoral en su momento. Entonces, los sectores políticos y los sectores políticos partidarios construyen hegemonía. ¿Qué quiere decir que construyen hegemonía? Construyen un grado de reconocimiento y legitimidad ante el resto de la sociedad tal que pueden presentarse como representativos de los intereses de la sociedad en su conjunto. Miren el inquietante, por no decir bastante perturbador, construcción de hegemonía que está teniendo un personaje como Milei, ¿no? en Buenos Aires. O la extrema derecha llamados libertarios, ¿no? A nivel internacional, pienso en Bolsonaro, pienso en Trump. Vale, y ese concepto de hegemonía es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite ahí sí caracterizar a los sectores populares como los sectores subalternos. Entonces uno podría decir, claro, los sectores trabajadores, la working class, es subalterna con respecto a los dueños del capital, los capitalistas. Y ese es el sentido original. Luego lo que pasa es que el concepto de hegemonía y subalternidad ha ido aplicándose a otro tipo de relaciones de poder. Por ejemplo, la hegemonía patriarcal con respecto a los sectores femeninos de la sociedad. Los sectores femeninos de la sociedad en los regímenes patriarcales son sectores subalternos. Como subalternos son los sectores de orientación sexual no heterosexual, no heteronormada, ¿sí? O todos los sectores de sexoafectividades disidentes, es decir, disidente con respecto al patrón heteronormativo patriarcal, son sectores subalternos con respecto a la hegemonía patriarcal heteronormada. Hay formas de culturas subalternas, por ejemplo, si la cultura popular es propia de los sectores subalternos de la sociedad, entonces es una cultura subalterna. Lo cual tampoco nos está diciendo nada acerca de qué cosa habrá ahí, qué producciones materiales, culturales, materiales, simbólicas, etc. Ya vamos a hablar de eso. Y bueno, luego el concepto de subalternidad se trasladó a otros tipos de ejercicio de poder. Por ejemplo, yo que me muevo en bicicleta permanentemente, todo lo que me permite mi rodilla operada, yo que hago uso y milito el concepto de una movilidad urbana sustentable, alternativa, ciclística, pero quienes nos movemos en bicicleta somos subalternos con quienes utilizan como medio de transporte el automotor. Pero también supongamos, la producción cinematográfica no hollywoodense es subalterna y la producción cinematográfica hollywoodense es hegemónica. Entonces, esto se ha ido aplicando, se ha ido expandiendo el concepto de hegemonía y subalternidad, y hay quienes proponen, como un libro que fue recién presentado la semana pasada, este es uno de los principales hacedores de sociología de la cultura acá, si no el más importante en este momento, que es Pablo Alabarces, un libro que se denomina postpopulares, y donde se interroga, bueno, ¿qué es esto de la cultura? ¿Qué es la cultura popular?
Bueno, entonces ese concepto de hegemonía nos permite pensar la cultura en términos de ejercicios de poder, en términos de poder, porque entonces habrá formas culturales hegemónicas y formas culturales subalternas. Stuart Hall, que es un intelectual jamaiquino precisamente, él también en uno de los artículos, bueno, él también tiene un artículo muy, muy conocido que se pregunta acerca de la cultura popular. Habría que revisar ese artículo. Pero también uno de sus trabajos más conocidos es un trabajo dedicado a la televisión que se llama Encoding and Decoding. No, el título no me parece para nada afortunado porque codificación y decodificación me suena al modelo ese de comunicación, emisor, receptor. Eso. Pero no se refiere a eso. El artículo se llama Encoding and Decoding in the Television Discourse, un artículo de 1973 que se llama Codificando y Decodificando el discurso televisivo. Igual ese artículo fue reelaborado por él, tiene varias versiones. Pero ¿de qué trata ese artículo? Trata acerca de la manera en que la gente, ya transformada en público, porque claro, ¿en qué tipo de actividades la gente se transforma en público? O digo de otra manera, ¿en qué tipo de actividades la gente se transforma en espectador? Bueno, la gente, o si quieren, los sujetos que constituyen, integran la clase trabajadora, pero no solamente esa clase, sino también ya otras clases sociales, porque claro, se transforma en un fenómeno transclasista. La gente, es decir, los sujetos que constituyen una comunidad, una sociedad, se transforman en público, se transforman en espectadoras, espectadores, se transforman en audiencias a través de consumos culturales de bienes producidos por los medios de comunicación masiva, o si quieres, lo digamos en términos de la teoría crítica de Frankfurt. La gente se transforma en público, se transforma en espectadores a través de consumos culturales, de los consumos culturales de los bienes producidos por las industrias culturales o bienes producidos industrialmente. Es decir, bienes culturales producidos por medios de comunicación. Entonces lo que Hall en ese artículo se interesa y lo que estudia es de qué manera el público interpreta, cómo interpreta, que cuando decimos interpreta estamos diciendo que construyen significado, cómo interpretan los mensajes televisivos. Claro, pero estamos hablando de la televisión de los años 70, incluso, ¿no? Estamos hablando de televisión por aire. Televisión por aire. Que puede ser televisión pública o televisión privada. Ya saben que en Inglaterra tiene una televisión pública muy particular, que es la BBC de Londres, en su versión televisiva, y televisión privada, pero televisión por aire. Entonces, Hall plantea que había tres tipos de reacción, perdón, tres tipos de interpretación del público de los mensajes televisivos. Una interpretación preferente, que es la interpretación mayoritaria, que es cuando el sujeto se identifica con los contenidos televisivos. No sé, pensemos en contenidos como de entretenimiento, como reality, de estos reality tan de moda ahora, gastronómicos. Entonces vos te conectas con eso, lo pasas bien mirando cómo hacen cosas ricas, y algunas no tanto. Bueno, te identificas con eso, ¿no? Es decir, o no sé, poner el cerebro dentro de un frasco y miras Tinelli, no sé. Eh, este, o eliges la mesa de cena o de almuerzo de la Juanita Viale,
por favor, no. No. Este, pero digo, la interpretación, la actitud preferente de la que habla Stuart Hall es cuando el público, el espectador, la espectadora, se identifica, adhiere a los contenidos del mensaje, del programa televisivo. Luego tenemos la percepción o lectura oposicional, es cuando la o el televidente dice, no, esto no va conmigo, esto es, no sé, ideológicamente esto me parece repulsivo, y me parece una propaganda de tal o cual sector ideológico político, o rechazo esto porque por la cosificación de la mujer o la explotación patriarcal de la mujer, o por su contenido de violencia, etc. Es decir, es la actitud de rechazo. Y la tercera actitud, de lo que plantea Hall, es lo que él llama la lectura negociada. Ah, bueno, sí, esto es violento, pero contiene una dosis de crítica social o política. No sé si están viendo el juego del calamar, yo le estoy buscando en algún sentido social, digo la serie esta de Netflix, ¿no? Que todo el mundo ve hoy en día. Bueno, a ver, está bien, es ultra violenta, pero puede que sea una alegoría sea una alegoría bueno, de las condiciones del capitalismo postindustrial que nos pone a competir hasta morir por un premio. Entonces, esa es la lectura negociada. Bueno, tiene esto, pero tiene esto otro, entonces como que intento ahí balancear, ¿no? Una especie de balance, de equilibrio entre la lectura o percepción preferente y la oposicional. La tercera generación, perdón, no hemos llegado a la segunda, paso a la tercera, no. La segunda generación de los estudios culturales ya es la que se desarrolla durante los 70, por eso y los 70 y los 80. Y después los estudios culturales migran hacia Estados Unidos y se expanden en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Y fueron hegemónicos, como corriente de investigación, fueron hegemónicos hasta hará unos cuantos años. Ahora están bastante cuestionados. La segunda generación de los estudios culturales tienen 3 ejes temáticos, que son una continuidad de las preocupaciones de los acentos de la primera generación. Vida cotidiana, medios masivos de comunicación y el papel de los medios en la construcción de la realidad, y la formación de las identidades en la sociedad de masas o cultura de masas. Esos son los 3 ejes temáticos de la segunda generación de los estudios culturales. Vida cotidiana, everyday life, medios de comunicación y el papel de los medios de comunicación en la construcción de la realidad, y la formación de las identidades en el contexto de la sociedad y la cultura de masas. Y esto sobre la base de algo que ya dijimos. El tiempo libre, el ocio, la relación entre tiempo libre, ocio y consumo cultural. Ahora, lo que llama la atención en la segunda generación de los estudios culturales es que esa perspectiva crítica de base marxista es como que se va diluyendo. Y se pasa a otra idea, que es la idea de la manera en que, de los usos que el público hace de los productos masivos. ¿De qué manera los procesos de interpretación y de uso por parte del público
pueden aparecer usos no previstos. No, estaba mirando el mensaje de Claudia Naja. Es decir, en gran medida, esta segunda generación pone acento en la manera en que el público o determinados sectores del público se apropian de los productos de la cultura de masas y los reformulan en sentidos no previstos. Y dentro de los previstos, bueno, ¿de qué manera, por ejemplo, eso que se llamaba la programación televisiva, ¿qué es la programación televisiva? La programación televisiva era el ordenamiento de los contenidos de tal o cual empresa o canal de televisión, los contenidos diarios en determinadas franjas horarias, ¿sí? Y determinados días. Eso era la programación. Había contenidos de ficción y contenidos de no ficción, diarios, semanales, distribuidos en determinados horarios, en una franja horaria determinada. Eso dio lugar a conceptos como el prime time y el mid time, es decir, el prime time sería el horario principal. Por ejemplo, en la televisión norteamericana, el prime time es el horario que va de las 8, vieron que los norteamericanos, los estadounidenses cenan muy temprano, entonces que el que va de las 8 de la noche hasta las 12, mientras que el mid time sería el que va del mediodía hasta las 8 de la noche. Entonces, una de las cosas que le interesaba a los estudios culturales de la segunda generación era la manera en que la relación, el vínculo que establecemos los sujetos con los productos mediáticos o los productos de la cultura de masas va marcando nuestros ritmos de la vida cotidiana. De qué manera el ocio se organiza en relación con... el ocio se organiza como consecuencia del vínculo de relación que establecemos con los productos de la cultura de masas, por ejemplo, la televisión. Cómo los contenidos de la cultura de masas organizan el espacio, las formas de ocupar el tiempo y el espacio, sobre todo el espacio doméstico. Ya creo que haberlo dicho esto alguna vez, si la raza, perdón, si el género humano se extinguiera y viniera, no sé, unos investigadores del espacio, digo, de extraterrestres, y encontraran todas las grabaciones de todas las temporadas de Los Simpson, bastaría ya para entender lo que es la cultura contemporánea. Los Simpson es la gran enciclopedia. Ya saben Los Simpson, ¿no? La serie televisiva animada. Es la gran enciclopedia acerca de las creencias, valores, hábitos, costumbres de los sectores, sobre todo los sectores urbanos relacionados con medios de comunicación. Y esa imagen con la que solía abrirse la secuencia de títulos de Simpson, de la familia sentada en el sofá frente al televisor, bueno, claro, esa era la imagen que tenían también los estudios culturales de la segunda generación, de qué manera el tiempo, la forma de ocupar el tiempo y el espacio de los sujetos, transformados ya en público, se organiza en función de la relación con los bienes producidos por la cultura de masas, es decir, los bienes, esas manifestaciones culturales del capitalismo industrial. Y entre... Claro que todo esto en los años 70 y 80 se produjeron cosas interesantes. Hubo un cambio, por ejemplo, precisamente en el tema de la programación televisiva, programas que migraron del mid-time al prime time. La segunda generación se interesó mucho por la televisión, incluso
estudios, libros dedicados a series televisivas que migraron del prime time, perdón, del mid time al prime time, como series que en realidad eran telenovelas, eran melodramas, eran peripecias afectivas, emocionales, pero de las altas esferas económicas, como Dallas y Dinastía, que eran programas que marcaron el pasaje de la telenovela estadounidense del mid time al prime time. También el surgimiento de cierto formato como el telefilme, es decir, la película hecha para televisión, que es curioso, pero Netflix volvió a eso, ¿no? Digo, ya había desaparecido la película hecha para televisión, y de pronto advierto, revisando algunas cosas de esa máquina de achatar las cosas que es Netflix, que también hay como que las viejas películas hechas para televisión de la época, que no sé, de los 80, es como si la lógica narrativa hubiese vuelto llevada, traída a la mano por Netflix. Porque Netflix tiene productos audiovisuales, además de series televisivas, películas realizadas con parámetros cinematográficos y otras con parámetros más bien televisivos. Bueno, pero el telefilme fue un concepto que también estudiaron los investigadores de la segunda generación y empezó a aparecer un tema, la música popular o ciertos géneros musicales como el rock, pero también el reggae y por supuesto el punk. ¿Y de qué manera estos géneros musicales comenzaron a ser el núcleo de la formación de las culturas juveniles y de las identidades juveniles? Es decir, de qué forma a través de ciertos consumos culturales, concretamente consumos culturales, bienes culturales producidos por la cultura de masas, por ejemplo, música, comienzan a surgir culturas juveniles e identidades juveniles. Y es así que en los 90 se genera en la sociología, que en una sociología que es deudora totalmente de los estudios culturales, un concepto no muy feliz, que es cierto que dio lugar a toda una moda académica, que es el concepto de tribus urbanas. Escúchenlo y desháganse de ello, del concepto, ¿no? Porque fue un concepto de mucha pedigree académico, hará hasta hace 10 años, profesora, por lo menos, en los que los profesores de sociología y los profesores de teoría de la comunicación arrojaban a los estudiantes diciendo, bueno, vayan a cazar tribus urbanas, vayan a detectar tribus. ¿Qué eran las tribus urbanas? Bueno, eran sectores culturales juveniles construidos, elaborados en torno a ciertos consumos de bienes culturales, por ejemplo, la música, con una construcción estética de la identidad que incluía, bueno, por ejemplo, los raros peinados nuevos de los punks, una cierta indumentaria, y bueno, así se hablaba de los emo, ahora no sé si sabrán ustedes qué son los emo, los punk, los new romantics, bueno, y así hicieron su agosto, digo, su lucro, gente que escribió libros que era como tribu urbana y era como, no sé, como manuales de reconocimiento de aves, nada más que en lugar de ir al campo a ver, es un petirrojo y no sé qué cosa, mira, ahí hay un emo y acá hay un punk y ahí hay un new romantic y no sé qué. Por supuesto, toda esa caracterización por una especie de perfil indumentario era propio de cierta geografía, ponele Europa o Estados Unidos. Acá hubo punk, lo hay, aunque no haya habido crestas, ni borcegos, ni alfileres de gancho. Los floggers, claro, floggers, Dios mío, qué personaje. Esos mutaron, ¿no? La cultura flogger mutó y se transformó en la cultura de la historia de Instagram.
Em, vale, claro. Pero todas estas formas culturales, es decir, insisto, valores, sistemas de valores, creencias, hábitos, prácticas, costumbres, formas de ocupar el tiempo y el espacio, producciones simbólicas y materiales propias de un grupo, de una comunidad, de una sociedad, es decir, culturas. Había culturas propias de sectores juveniles, ya sea definidas a través de el consumo cultural de productos de la cultura de masa, por ejemplo, cierta música, ciertos géneros musicales, pero también ciertas prácticas, como por ejemplo el arte urbano, el llamado arte urbano, el de los grafitis, ¿m? O ciertas prácticas deportivas en los espacios urbanos públicos, como el skate, o ciertas formas de organización, no me gusta la palabra delictiva, pero sí podemos decir a contramano de lo socialmente establecido, como las pandillas. Entonces, como se comenzó a haber todo un conjunto de estudios que se interesaban por estas formas, de estas formaciones, formas culturales juveniles, todas ellas formas culturales juveniles, formas culturales subalternas con respecto a las formas de cultura hegemónica. Por ejemplo, la cultura hegemónica es la cultura culta de élite, o lo que es reconocido como la cultura oficial de un país, de una nación. Y además comenzaron a aparecer también intereses volvimos a el interés por las culturas populares, culturas subalternas, pero ya subalternas a un grado de plebeyismo, culturas plebeyas, con donde la más representativa era la cultura villera, o sea, la cultura de los habitantes de las poblaciones de las llamadas villas de emergencia y de sus estructuras de sentir, de su forma de percibir, valorar sus creencias, valores, forma de ocupar el tiempo, y ciertos consumos culturales que se asociaban con la cultura villera, que era la cumbia, baby, específicamente la cumbia villera, eh, en Santiago del Estero, que será la guaracha, como si allí existiese en esas formas de vida y en esas sensibilidades y en esas experiencias una especie de autenticidad monolítica, homogénea, que definiría esos sectores como un sector, eso, monolíticamente homogéneo, los sectores plebeyos. Pero claro, no pasó mucho tiempo para que la cumbia, que dicho, la cumbia es un ritmo, es un género folclórico de Colombia y de Venezuela, Puerto Rico. La cumbia es un fenómeno transclasista ya. Y, y aún bandas surgidas en el barro de lo plebeyo, estoy pensando, sí, en Pablito Lescano y Damas Gratis. Hoy en día no hace falta mucha experimentación de campo, no trabajo de campo, para darse cuenta de que a Pablito Lescano y a Damas Gratis lo baila la clase marginada y las altas esferas de la oligarquía. O sea, Pablito Lescano y Damas Gratis o El Gante, por supuesto, ¿no? El Gante es un fenómeno digno este, de analizar. Eso con respecto a identidades, ya saben lo que son las... Ah, bueno, pero no vamos a entrar en el tema de las identidades todavía, ¿verdad, profesora? ¿No? No, no. Pero sí el tema de la formación de las identidades en el contexto
de la sociedad y cultura de masas y cómo las identidades se construyen a través del consumo, de consumos culturales, identidades que no solamente son identidades individuales, sino también identidades grupales, identidades grupales, colectivas, que pueden ser identidades de género, identidades de sexoafectividades, identidades laborales, identidades de poblaciones estudiantiles, identidades políticas o identidades politizadas. Fíjense de qué manera los sectores femeninos de la sociedad se politizan a través de los feminismos, o de cómo los sectores de la población estudiantil, secundaria, universitaria, se politizan a través de los movimientos de política estudiantil. Las diversas identidades son objeto de, se convierten en un objeto de estudio. La identidad como un proceso de construcción a través de los consumos culturales, pero también a través de procesos de politización, es decir, de luchas sociales, ya sea por la obtención o ampliación de derechos, pero también cómo las identidades son representadas por los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, cómo las culturas de la reclusión carcelaria, perdón, son representadas por ficciones televisivas como El Marginal, o cómo los sectores poblacionales de las villas son representados en ficciones como esta, la de ahora, la que no sé cómo se llama, nunca sé si es la 318 o 520, bueno, no sé, la de este sacerdote supuestamente villero en la serie de Polka, ¿no? La última ocurrencia de Suar. Está ahí en el canal 13. Es decir, o cómo son representadas las mujeres en la publicidad. Gracias, Canseco. ¿Cómo se dice eso? La 1518. Bueno, ponele. Gracias, Emiliano. Es decir, cómo ciertas identidades y ciertas culturas son representadas en, bueno, claro, cómo eran representados los pueblos originarios en las películas clásicas de cowboys de Hollywood, o cómo son representados las poblaciones latinoamericanas o los sujetos latinoamericanos en las películas de Hollywood. Esta cosa de que cuando uno iba a ver una película de acción, entonces tirabas apuestas de quién moría primero. Y bueno, primero el negro, después el oriental, después el mexicano, y el mexicano siempre es un narco, y el negro hace el trabajo sucio, y el chino o el oriental oculta así una amenaza extraña y exótica. Todo esto, claro, desde la mirada hegemónica de los dueños del poder mediático. Es decir, las identidades, las culturas son repertorios, las identidades son construcciones. Entonces, ¿cómo las identidades se van construyendo a través de quién toma qué y de qué manera, o quiénes toman qué, de qué manera, de esos repertorios culturales se van construyendo las identidades? Pero no solamente la formación de las identidades mediante el consumo de los bienes culturales de la cultura de masas, sino también cómo los medios de comunicación, que son máquinas de representación, que absorben todo, cómo los medios de comunicación representan cómo construyen, ¿sí?, visibilizando e invisibilizando a los sectores, muchos de los cuales sectores pueden ser subalternos, llámese los sectores socioeconómicos marginados u otros sectores subalternos, ¿sí? Sexoafectividades disidentes, mujeres, latinos, etc. Ese es uno de los ejes que se desprendió de la segunda generación de los estudios culturales
de la escuela de Birmingham, las identidades. Y es lo que vamos a hablar a continuación, profesora, ¿verdad? ¿Comenzamos con ese tema? Digo, no ahora, digo, en las clases sucesivas. Sí. ¿Sí? No, es que nos toca ya el lunes que viene feriado. Sí. El siguiente tenemos que dar esa charla con la Eva, lo de género. Sí. Y teníamos un espacio que era para a lo mejor hacer unas entrevistas, un panel, algo así, vamos a armar. Y después ya se acaban las clases, ya va el No puedo parcial hacer y todas las clases, hay que seguir se hasta enero, acaba. febrero. No, no, no. No, no, se terminó esto, se acabó. Pero ya hemos hablado del tema de las identidades o no, profesora, todavía. Sí se les subió los materiales en los audios. Perfecto, muy bien. Inclusive Entonces sí. dos clases, una que dio el profesor Kotler, otra que dio Macarena, hablando de la construcción de las identidades de género, Perfecto, muy bien. etcétera. Ha respondido mi pregunta en la forma Sí, se consistente. subieron 2 de identidad y 2 de economía política. Listo, vale. Entonces, las identidades son construcciones, las identidades no son esencias, no son sustancialidades, son construcciones. Construcciones que se desarrollan a través de dos procesos, identificación y diferenciación. ¿A qué adhiero? ¿Con qué me identifico? ¿Con qué elementos de tales o cuales patrones o repertorios culturales me identifico? ¿Y cómo me diferencio con respecto a otros patrones o a otros grupos o a otros colectivos? Entonces, las identidades son procesos de construcción y lo que le interesaba a la segunda generación de los estudios culturales de Birmingham, y heredamos ese énfasis sobre el tema de las identidades, es de qué manera las identidades, si son construcciones, y lo son, cómo se construyen las identidades a través de los consumos culturales. Primera cuestión, consumos culturales ¿de qué? De producto de la cultura de masas. Y luego, además, también, cómo las identidades son construidas mediante la representación por parte de los contenidos de la cultura de masas. Las dos cosas. Persiste, y con esto cierro, no, miro hacia abajo porque los gatos están haciendo cosas acá, persiste, queda abierto, el expediente X de qué es, qué hay ahí, qué es la cultura popular, y si existe la cultura popular por fuera de la cultura de masas. Porque si uno piensa en algo que es, si lo popular, si la cultura popular es la cultura propia de los sectores subalternos, socioeconómica y culturalmente subalternos, entonces diríamos, bueno, Pablito Lescano y Damas Gratis es con total y absoluta seguridad popular. Sí, pero es también un consumo, o sea, la producción simbólica, es decir, la música que hace Pablito Lescano y Damas Gratis, ¿cómo es que llega al consumo? Llega por vía de la industria discográfica, o eso que era industria discográfica y ahora es industria musical. Ya no tendrá el soporte del disco, ni del CD, ni del cassette. Estará ahí en el soporte electrónico de las plataformas como Spotify, como SoundCloud. Dios mío, ¿existe todavía SoundCloud? Sí, creo que sí. Pero es indisociable, Damas Gratis, de los medios a través de los cuales se difunde esa música. Y si pensamos, bueno, a ver, pero bueno, vayamos a algo que es popular, propio de... Córdoba, sí, claro, bueno, el cuarteto. Ahí está, y seguro que eso es la Mona Jiménez, Rodrigo. Una vez más, la Mona Jiménez y Rodrigo, cómo llegan al uso y consumo a través de las industrias, de las industrias musicales, o de la música producida industrialmente, las discográficas, o las empresas de producción de las industrias musicales.
Bueno, la guaracha, eso sí, seguro que la guaracha santiagueña, bueno, sí, pero ocurre que la guaracha ascendió y ya no es solamente la música orillera, sí, de los sectores de eso que conviene mantenerse apartado porque son feos, sucios y malos, sino que además la guaracha ya llegó al teatro, ya llegó a... Hay guaracha sinfónica, la utiliza en los festejos del aniversario de la ciudad de Santiago del Estero. Joder, hay guaracha sinfónica, eso quiere decir que la música clásica, guaracha, Dios mío, ¿qué pasa? ¿No? Y si existe esta especie de contaminación recíproca, de mixtura indisociable entre entre cultura popular y cultura de masas, ¿dónde es que se producen los consumos? Y los consumos se llevan a cabo en gran medida en las plataformas, en las redes sociales, TikTok, Reels, Snapchat, Twitch, YouTube. Entonces el tema es, joder, ¿qué será la cultura popular? ¿Será como dice Pablo Albarces en este libro Postpopulares que presentamos que presentamos la semana pasada y como dice aquí el profesor, la presentación está grabada y puesta a disposición de ustedes en el aula virtual de la materia? ¿Será como dice Pablo Albarces, que Pablo Albarces es un sociólogo y hizo sociología del deporte de fútbol, sociología de la violencia en el fútbol, sociología de la cumbia, ahora está haciendo su trabajo de sociología sobre Palito Ortega, Leo Dan, Sandro, y, y a ver cuál de ustedes se anima a hacer una sociología o un trabajo sobre el Gante y la manera en que el Gante es una especie de sujeto enjabonado, digo porque los políticos se pelean por ver si está, de qué lado de la grieta está, y el tipo tiene una libertad maravillosa, tiene una lucidez envidiable, además de convocar todas las adhesiones e identificaciones para las construcciones identitarias que se trate, o el ascenso de una trapera como Cazú, o la manera en que una nueva forma de vida colectiva, una nueva forma de colectividad que son los videojuegos en línea, generan contenidos como los de Twitch, los streamers con personajes como Coscu. Digo, Coscu. Digo, hasta no se saben quién es Coscu, ¿no? Es un streamer muy conocido en Twitch. Twitch, que comenzó siendo una red o plataforma para la divulgación de contenidos asociados a videojuegos y que ahora se está diversificando cada vez más. ¿Eso es popular? ¿Es masivo? ¿Qué es eso? Bueno, entonces, la pregunta queda planteada, porque yo no tengo respuestas, y lo que decía Pablo Labarces en ese libro y lo que dijo en la presentación es, la cultura popular existe como excedente de la cultura de masas. Hay una excedencia, hay un algo de la cultura popular que quede por fuera de la cultura de masas, o todo está imbricado, ¿no? No lo sé. Me cuesta pensar en formas de producción cultural que sean fácilmente identificadas. Me cuesta ser Hogarth, me cuesta ser Thompson, me cuesta no tener, me cuesta tener eso que decía Thompson, de poder trazar con claridad y nitidez los límites, las fronteras de la cultura de
de las y los trabajadores, ¿no? De la working class. Y deja de ser popular, dice Claudia, cuando es consumida por la cultura de la élite. No sé, creería que no. No sé. Pero también le llamó la atención, y otra llamada de atención, ustedes podrían decir, sí, la cultura popular es la cultura subalterna. Ajá. Eso quiere decir que la cumbia, que Pablo Lescano, que el Gante, que el trap, perdón, que la guaracha y el cuarteto son formas subalternas. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Cuántas emisoras radiofónicas, radiales hay dedicadas a la cumbia? Ujú. ¿Y cuántas hay dedicadas a la música clásica? ¿Qué nivel de audiencia tiene una y otra? En el espectro de la radio AM y FM, las radioemisoras más numerosas y de mayor audiencia son las que emiten rock, electrónica o música cachengue. ¿Cuál es hegemónica? ¿Cuál es subalterna? Ojo con eso. Ojo con la aplicación mecánica y de trazo grueso de esas categorías. Más bien parecería ser que cordobeando, los cordobeses tienen una habilidad para convertirse en hegemónicos tremendo, lo cual me asusta. Más bien parecería ser que el eje de ejercicio de poder, de hegemonía y subalternidad es muy móvil, muy dinámico, y eso dificulta una caracterización monolítica y homogénea como la que hacían Hogarth y Thompson con respecto a la cultura de la clase trabajadora. También, es decir, con esto no quiere decir que tengamos que cancelar, para usar una palabra que se utiliza mucho hoy en día, no estamos diciendo que haya que cancelar el concepto de cultura popular, de ninguna manera, sino que en todo caso tenemos que cuestionarlo y analizarlo, replantearlo, reformularlo, y sabiendo que si bien podemos hablar de identidad villera y podemos hablar de identidad skater y de identidad, no sé, punk y de identidad, de todas las identidades, pero también las identidades no binarias en cuanto a las identidades de género, y las culturas, ¿no? Porque, y con esto cierro, y cierro tirándole a ustedes haciéndole un planteo que no les va a resolver nada, pero que les va a abrir más interrogantes, que para eso estamos, no para responderles nada, sino para abrir más interrogantes. Tucumán, papá. No sé, casi diría un foco séptico, aquí vivimos chapoteando brote de cloacas. La provincia que votó como gobernador democrático, ponele, a Bussi, una provincia que institucionalmente se resiste a la aplicación del ESI, de la ESI, provincia institucionalmente, oficialmente declarada provida, ya con eso ya basta como para que cualquiera que se acerque huya despavorido. Y sin embargo, es el principal centro de una forma de cultura que surge asociada a sexoafectividades disidentes, la cultura drag queen, que sería algo así como la identidad sexoafectiva disidente espectacularizada, y el foco es Tucumán, que contrasta con toda esta otra cosa que acabo de decir, ¿no? Esta zona tenebrosa y conservadora de Tucumán. Tucumán es la principal plaza. De hecho, acá se elige año a año la reina drag queen. Es como la reina de las reinas, digamos, porque es reina drag queen. Y hasta no hace mucho, la cultura drag queen, puesto que va asociada a una sexoafectividad disidente, es decir, subalterna, podríamos decir que
la cultura drag queen y las identidades de drag queen, cierto que son identidades espectacularizadas en un escenario como forma de arte, también son subalternas. Y por eso no salía de un, podríamos decir, de un reducto, llámese divas. Chicas, chicos, este año la elección de la reina drag queen se hace en el Teatro San Martín, el principal teatro de la provincia. La cultura drag queen ascendió a la cultura de élite, a la cultura oficial, a la cultura culta. Y entonces, ¿cómo trazar una línea divisoria clara, nítida, estable, fija, inamovible entre cultura de masas, cultura popular y cultura de élite? Y en la cultura de élite estoy diciendo las élites del poder político, gubernamental, económico. Bueno, la realidad suele ser mucho más interesante que la cuadrícula de las ciencias, ¿sí? Y que por eso la realidad siempre es un reto, ¿no? Por eso es un reto a la curiosidad y al trabajo con ella. Nada, bueno, esto. Digo esto sobre todo con respecto a los estudios culturales de Birmingham, que no quedaron allá lejos en los años 60, sino que tienen una total y absoluta relevancia hoy en día para plantearnos todo esto y para seguir preguntándonos qué cosa será la cultura popular. Gracias, Hogarth, gracias, Thompson, pero todavía nos seguimos preguntando lo mismo. A propósito de identidades, pero a propósito de cómo las identidades se van forjando en las luchas sociales por la obtención y ampliación de derechos, es el tema que viene, que es el tema de las identidades de género y la relación de las luchas sociales en torno a las identidades de género, en concreto en este caso los feminismos. Son los contenidos, la materia que están, la profesora Fondeville y la profesora Hilardo han elaborado un escrito sobre eso, que está muy bueno, que estoy ahí leyendo. Así que, bueno, esos son los nuevos contenidos que van a tener a partir de ahora. Bueno, dame arte, me cansé. Es tarde. Tardísimo. Les deseamos que hoy, ¿qué es lunes? Hoy va a ser lunes. Eterno, el lunes. Lunes eterno, por Dios, qué lunes. Bueno, pero por lo menos este momento ha vuelto WhatsApp, ha vuelto Instagram, ha vuelto todas estas cositas que nos divierten. No sé si nos hacen felices, pero sí nos divierten. Y hay una semana corta, así que, bueno, eso. A las y los les que vayan a rendir, les deseamos éxitos en todo eso, en lo que hace a la generación de adrenalina académica, y nos vemos cuando nos veamos, que no sé cuándo es, pero la profesora seguramente me va a hacer acordar de cuándo es. Les agradecemos y cuídense mucho. Chao. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, Gracias. hasta luego. No, profe, gracias.